Hola Sparky, hoy vamos a empezar con tus tutoriales. La primera parte del tutorial estaba pensando en hacer algo como este rayadero que tengo aquí, que sería trabajar con arreglos. Vamos a hacer varios ejemplos. Para empezar te voy a explicar más o menos lo que es un arreglo. Entonces, un arreglo pues consiste de una serie de como cajitas donde vas a meter diferentes variables. Puede ser variables de tipo char o variables de tipo entero, pero una vez que tú dices que tu arreglo es de tipo char, solamente va a recibir cosas de tipo char. En algún tiempo yo me confundía porque veía que metían como palabras en los arreglos de tipo char, pero eso era porque me confundía con algo que se llama apuntadores, que son variables que les antecede un asterisco. Haz de cuenta como que si tú tuvieras char y luego tuvieras apuntador y luego un nombre, por ejemplo una C, entonces ya, multicoma. Entonces aquí adentro sí puedes meterle una palabra, pero a tu arreglo así una palabra no es porque sí metérsela, no, o sea se metería casita por casita. Estos son temas que sí están muy relacionados, pero vamos a dejar esto de lado, vamos a concentrarnos únicamente en arreglos. Más adelante ya veremos lo de los apuntadores, pero es casi enseguidita. Entonces, como te digo, los arreglos de tipo char, por ejemplo, puedes meterle únicamente un carácter, que ese carácter va a ir entre apóstrofes. Tienes que tener bien definido un tamaño de arreglo para que no te va a marcar ningún error. Y para ingresarle los datos vas a ingresar índices desde el 0 hasta un índice máximo que es la longitud dada, que es un 7 menos 1. O sea, si tú le das cualquier longitud, su índice máximo va a ser la longitud menos 1. Ok, vamos a ver también que son diferente la manera en que se lee un char, un arreglo char, a un arreglo de enteros. Se leen de manera diferente, se pueden imprimir de la misma manera. Ya vamos a empezar con lo del código. Ok, pues para empezar vamos a estar trabajando con lo que son librerías de cadenas como de char. Mira, pues utilizaremos la librería de toda la vida, que es la de include stdio.h. Esta librería contiene el printf y el scanf, que nos permiten leer y escribir la terminal, en otras palabras. Más aparte vamos a utilizar una librería que se llama string.h. Esta librería lo que contiene son funciones para manipular arreglos de tipo char que te facilitan la vida. Entonces siempre empieza con str seguido de otras palabritas, por ejemplo cmp. Esta función lo que dice es string y los siguientes cmp es compare, compara dos strings. Otra puede ser strlen, sería longitud de string, y así hay muchas, pues si te das cuenta todas empiezan con str. Vamos a utilizarlas en algunos ejemplos que me voy inventando. Entonces vamos a empezar haciendo nuestro main. Ahorita no vamos a meter funciones ni nada, todo lo vamos a hacer en el puro main. Como tengo declarado de tipo int, tiene que regresar algo a fuerza, si no me va a marcar error. Si fuera el tipo void no es necesario que regrese nada. Ok, pues para empezar vamos a crear un arreglo de tipo char, para que sea más entretenido. Realmente vamos a crear uno de tipo char y uno de tipo entero para que veas las diferencias que hay. Ok, vamos a basarnos en el dibujito que tenemos acá. Es un arreglo de de longitud 7 que contiene como el abecedario de la A a la G. Ok, vamos a ingresar esos datos. Entonces se va a llamar la variable ABC. Va a tener 7 posiciones nuestro arreglo. ¿Cómo ingresamos datos? Es muy simple, simplemente le damos el nombre del arreglo, le damos una posición inicia de las 7, como dijimos. Entonces, como queremos hacer el tipo abecedario, pues para ingresar el primer dato sería así. Si queremos seguir ingresando los demás datos, podemos hacer eso y pues ir variando el índice de nuestro arreglo y va a llegar hasta el índice 6 porque empezó en el 0 y es un arreglo de longitud 7. Entonces vamos a meter ok, de esta manera ya hemos ingresado datos al arreglo. ¿Cómo imprimimos un arreglo? Simplemente, bueno, para un arreglo de tipo char simplemente le vamos a poner %s
coma, ABC. De esta manera nos debería estar imprimiendo nuestro arreglo. Como te fijas, aquí arriba dice ABCDFG, dos puntitos. Dos puntitos, no sé por qué, pero ahí te los pone, supongo que es de las mismas letras que vienen acá. Ok, ahora vamos a ver de qué manera le puedes ingresar los datos a tu arreglo. Está súper simple cuando es un arreglo de tipo char. Simplemente vamos a decir %s para leer un string, una cadena, coma, el nombre de nuestro arreglo y un ampersand. Realmente el ampersand creo que es opcional, pero vamos a ponérselo. Sería ABC, así. Y vamos a ponerle un letrerito que diga que ingrese datos. Ingresa datos. Ok. De esta manera vamos a ingresar los datos y de esta manera vamos a ver cómo se imprimieron los datos. Voy a ponerle los datos ingresados. Datos ingresados son, ok, y los voy a imprimir aquí en seguidito. Ok, entonces vamos a borrar la parte de acá arriba. Esta fue una manera de ingresar los datos que es una manera pues poco eficiente, ¿no? Porque estás ingresando dato por dato desde el código. Ni siquiera se los dices al usuario que los ingrese. Vamos ahora a hacer que el usuario ingrese los datos. Entonces, si te fijas, lo importante aquí es %s, ampersand, el nombre del arreglo. Y para imprimir, básicamente es lo mismo, realmente con printf, pero le quitamos el ampersand. Ok, vamos a cerrar esto que fue la ejecución pasada. Vamos a volverlo a ejecutar. Nos dice ingresa los datos. Yo pongo A, B, C, D, E, F, G. Y ya dice, los datos ingresados son los mismos que ingresamos. No hubo cambios, no hubo nada raro. Entonces estamos bien. ¿Te imaginas que te dijeran, pues hazme un programa como de tipo password en el que tú pidas una contraseña y si la contraseña es correcta, pues que puedas ingresar a alguna otra parte, ¿no? Bueno, esto lo vamos a simular, ¿no? Con un simple if, y adentro del if vamos a hacer la comparación. Si tú te imaginas, podríamos bueno, antes de esto, de lo de la contraseña, te voy a explicar otra manera de imprimir los datos. Esta otra manera de imprimir los datos funciona para cualquier arreglo, porque esta manera de imprimir arreglos char funciona para los puros char, o sea, para los enteros no, para los dobles no, ni flotantes, nada de eso, puro char únicamente. Ok, todos los demás se van a imprimir como a continuación. Entonces vamos a tener que ocupar una variable auxiliar, un ciclo for en este caso, que me gusta más. Vamos a empezar en la posición 0, vamos a hacer que sea menor que tu longitud, en este caso vale 7 la longitud de tu arreglo, y vamos a hacer que incremente de 1 en 1, puede ser que incremente de lo que te dé la gana, puede ser que incremente y decremente. Ahorita vamos a imprimirlo a derecho y al revés el arreglo. Entonces para que lo imprima de esta manera simplemente le vamos a dar %c para que imprima de carácter por carácter y le vamos a hacer un espacio, coma, vamos a dar ampersand. No, de hecho en printf nunca se da ampersand. Vamos a poner simplemente ABC y aquí sí le vamos a especificar la posición y ya cerramos. Si te fijas, en el otro print no especificamos posición ni nada, y aquí sí, porque vamos a imprimir posición por posición. Ok, entonces voy a ponerle otro letrerito que nos diga datos ingresados carácter por carácter o simplemente caracteres. Y aquí adelantito de caracteres de estos dos puntos es donde va a imprimirse nuestro arreglo, que debe ser exactamente el mismo, pero si te fijas esto es más tardado que simplemente hacer esto. Pero esta parte de aquí abajo se utiliza para cualquier tipo de arreglo y esta parte de aquí solamente para arreglos de tipo char. Vamos a correrlo, vamos a ingresar tres datos ABC y como ves dice los datos ingresados son ABC y los datos ingresados, bueno, necesitamos ese caracteres, viene A espacio B espacio C espacio. ¿Por qué con espacios? Porque así lo declaramos dentro de esta cosa, de este printf. Si te fijas, pues esto lo imprime tal cual, pero si tú le quisieras meter como guioncitos entre caracteres, pues mejor lo imprime de esta manera. O si le quisieras dar un formato diferente, se tendría que hacer de esta manera la impresión. Como te digo, para los arreglos de tipo char hay dos opciones, estas dos para imprimir datos.
Y para leerlo, incluso porque te fijas, para leerlo estuvo súper rápido. Otra manera de leerlo sería carácter por carácter, pero en tipo char no funciona. Al menos aquí en Codeblox que estoy utilizando, si yo quisiera usar esta misma cosa, pero acá arribita, y en vez de ponerle printf, le pusiera scanf, para caracteres no me funciona a mí. No estoy seguro si tampoco en Ubuntu funcione, pero la manera de leer, como te digo, un arreglo de caracteres siempre va a ser esta, para nosotros. Pero si es de tipo carácter. Ahora, este funciona, te digo, cuando es cualquier tipo de arreglo para imprimirlo. Vamos a trabajar ahora con arreglos de tipo entero. Para que te fijes ahorita ahorita regresamos a la parte del password, pero es que quiero que te fijes que no es lo mismo un arreglo de enteros a un arreglo de caracteres. En el fondo sí va a ser lo mismo, pero la manera de leerlo no. Fíjate, vamos a ver ahora que diga 1, 2, 3, las iniciales, UDT, 1, 2, 3. Y le vamos a poner también que sea de 7. Okay. Para leer uno de estos, sí se va a tener que utilizar un ciclo for y algo similar, como este. Esto lo voy a comentar, lo de los numeritos, de las letras, lo voy a comentar todo. Okay. Y aquí sí vamos a poder utilizar un scanf por %d, lo voy a poner un dt, 1, 2, 3. Y aquí voy a poner ingresa número. Y tengo que borrar esta porque no puedo repetir definiciones de variables. Ok, entonces dice ingresa números, es que los vamos a estar leyendo. Ahora hay que imprimirlos. Lo voy a poner acá, voy a ponerle números ingresados. Ok, ingresados. Y en vez de, pues obviamente, de poner tu por ciento, digo de tu scanf, pues ponemos tu printf. Y nos faltó algo aquí. Cuando estamos hablando de leer caracteres por caracteres, digo elemento por elemento de arreglo, simplemente se le pone un ampersand, como aquí. Estoy poniendo un ampersand. Es muy importante eso. Cuando estás leyendo un string, un arreglo de caracteres, o un arreglo de números, o un arreglo de lo que quieras, siempre ponle un ampersand, nombre del arreglo y en qué posición quieres almacenar lo que se está leyendo. Y para imprimirlo no, si se le pone el nombre y se le pone la posición, pero no se le pone el ampersand. Y tampoco le vamos a poner espacio en el scanf. Ok, entonces ingresamos los datos de esta manera, los leemos de esta manera, no tienes que dejar espacios en el scanf. Y vamos a probarlo. Hay que comentar también esta parte de acá abajo para que no haya cosas extrañas. Podemos comentar de varias líneas, como ya sabes, ¿no? Con diagonal, asterisco y eso. Pero es lo mismo. Vamos a correr el programa. Como vemos, dice ingresen números. Vamos a ingresar máximo 7 números. Ok. Ingresamos los 7 números así. ¿Y qué pasa? Que esto no es un arreglo de caracteres. Tienes que darle número, enter, número, enter. Lo que ahorita pasó es que todo esto me lo tomó como un número. Ok. Entonces, vamos a ponerle el siguiente número. Siguiente número, siguiente número, siguiente número, siguiente número. Van 7 números. Ok. Entonces, si te fijas, tu primer numerote es este de aquí. Todo un numerote. Ahí debería haber sido nada más un 1. Y todos estos pues se quedaron así. Entonces fíjate, los ingresamos de esta manera con este for y se ingresaron bien, y los imprimimos de esta manera. Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Que si hubiéramos querido leer, te digo, de un arreglo de tipo char, con esto basta. Y acá no, acá fuera tienes que meter todo el ciclo. Entonces, algo muy importante que debe de quedarte claro es que no vayas a leer un arreglo de tipo char con un for. Eso solamente se hace para los demás tipos de datos, para entero, doble, flotante. Y para imprimir tampoco lo trates de hacer así, a menos de que se requiera, ¿no? Para imprimir simplemente usa esto.
Y te digo, lo más básico sería utilizar ciclos, pero para leer el tipo de un arreglo de tipo char, nunca uses for. Siempre usa esto porque nos marca un montón de errores. A lo que me refiero es que si borramos esto, borramos nada más esto de aquí. Vamos a decirle que queremos ingresar los datos, ¿no? Pongamos que queremos ingresar los datos aquí y vamos a ver cuáles errores me marca a mí, para que veas que igual te los puede marcar o no, pero a mí al menos aquí en Codeblock sí me lo está marcando. Está extraño, fíjate. Aquí vamos a ingresar datos, como lo dice, vamos a ingresar carácter por carácter y vamos a poner que es ABC. Ok, entonces ingresamos los datos de esta manera, aquí los vamos a imprimir, pero fíjate que está súper extraño ahorita lo que va a marcar. Deja cerrar esta ejecución pasada, y ya, si te fijas, dice ingrese datos igual que en el print. Luego tengo que ingresar 7 datos, ¿no? Entonces pongo el primer dato, la enter. Sería Vicente. Ok, pasó algo súper raro. Otra vez que lo ejecuto. Ingreso el primero, el segundo, tercero, cuarto. Ok, fíjate cuántos datos me dejó ingresar realmente. Me dejó ingresar 1, 2, 3, 4 datos nada más, pero el ciclo va de 0 a 7. O sea, ¿cómo es posible? Yo por eso te digo, no estoy seguro si sea por Codeblock o sea que también pasa en Ubuntu. No sé, no lo he probado. Pero para quitarte de problemas, simplemente pones, te digo, tu scanf por %s y ya. Le pones coma, ABC, listo. Y de esta manera te ahorras, te pasan cosas raritas como esta, hablando de caracteres de arreglos de tipo char. Ok, listo. Entonces, te decía de qué pasaría si te dijeran, hazme un programa que identifique a un usuario, que le pida una contraseña, y si la contraseña es correcta, que le diga acceso concedido nada más, o acceso denegado, access granted para concedido, y en caso de que sea correcta la contraseña, y si no fuera correcta la contraseña, le dejamos como acceso denegado, denied access. No me acuerdo si se escribe así, pero pues me vale. Es un ejemplo. Entonces, ¿cómo comparamos el arreglo de caracteres con tu contraseña? Supongamos que tu contraseña aquí va a ser 1, 2, 3 ABC. Es tu contraseña. Entonces, aquí lo mismo, en vez de decir ingrese datos, vamos a decir ingresa password. Y en vez de que confirme que te regrese el password, bueno, sí hay que ponerle para nomás porque sí. Vamos a decir el password ingresado está, password ingresado es, y te va a mandar el password y vamos a compararlo para ver si es el password correcto o no. Entonces, ¿cómo comparamos? ¿Cómo compararías tú dos arreglos? Pues la manera más común de hacerlo sería con un ciclo for, ir de i0 hasta i menor que la longitud y i más más, y tendrás que ir comparando carácter por carácter con un if. Entonces esto harías tú, o la mayoría, cuando no conoces la librería string.h. entonces tú lo que harías sería abc, bueno, incluso sin un for lo podrías hacer. Podríamos simplemente meter muchos if, bastantes if, y poner como una banderita y hacer un desmadre. Por ejemplo, pongo aquí esto es como una bandera que dice que es una variable auxiliar, le voy a poner error, así nada más, va a ser igual a 0. Y entonces acá tú tendrías un if y tu llavecita. Vas a decir, si ABC en la posición 0 es igual a 1, porque es la digamos, el primer carácter de nuestro password, si es un 1 no hay problema, y que se vaya a revisar el siguiente y así el siguiente y el siguiente carácter. Entonces, si es un 1 no hay pedo,
pero ¿qué pasa si no es un 1? O sea, else. Si es que es diferente de 1, pues te mandaría al else y ponemos que hay un error. ¿Cómo pondríamos que hay un error? Pues le cambiamos el valor de la variable de error a 1. Y entonces la condición acá abajo sería, si error es igual a 1, digo a 0, porque no hubo error, pues que le diga acceso conseguido. Y si no, quiere decir que hubo un error. Pero esto que puse aquí tendrás que hacerlo para cada uno de los elementos de tu password. Si te fijas, sería o repetir esta cosa varias veces acá, ir cambiándole el índice aquí, en vez de 0 va a ser 1 y en vez de 1 va a ser 2, y así te la llevarías hasta ir cambiando los índices. Vas a decir después, en vez de 2 va a ser 2 y aquí va a ser un 3, porque así está el password, ¿no? Entonces tu password empieza en la posición 0 tienes un 1, en la posición 1 tienes un 2, en la posición 2 tienes un 3, en la posición 3 tienes una A, luego una B, luego una C. Entonces aquí vas a ir cambiando esto. Vas a cambiar el 2 por el 3, por el 4, por el 5, hasta el 6. Y vas a cambiar aquí iniciando del 1 al 2, el 3, el 4, no el 4, sino hasta el 3, luego al A, y luego al B y luego al C. Siempre entre apóstrofes cuando estás trabajando con arreglos de tipo char. Entonces te digo, va a revisar uno por uno y va a decir, si son iguales no hagas nada, no marques nada, no marques error. Pero si son diferentes, marca algún error. Pero esta es la manera más horrible que te puedas imaginar para comprobar un password. Y sí, ya se puede utilizar. Otra manera que no está tan horrible, pero también está un poco mal hecha, sería crear una variable de tipo char que se llame pass y le ponemos el tamaño 6, porque el password es de 6. Entonces vamos a también cambiarle acá arriba el 6 para que solamente puedas ingresar 6 dígitos. Ok, entonces vamos a dejar la misma variable de error. Vamos a dejar la misma variable de error, pero ahora vamos a ponerle nuestro password al arreglo. Lo voy a hacer así para que sea más claro. Entonces la primera va a ser una A y así tenemos que ir llenando nuestro arreglo con la contraseña, y luego vamos a hacer un ciclo for y luego los vamos a comparar. Entonces de esta otra manera también está así como que pues muy fea la manera de comparar nuestra contraseña. BC123 hasta el 5 porque lo cambiamos al 6, correcto. Entonces la otra manera es que yo ya tengo mi contraseña aquí fija. ¿Qué pasa? Hay que comparar las dos con un ciclo for elemento a elemento. Entonces ahora sí podemos utilizar que nuestra i vaya de 1 al 0 y sea menor que el 6, que es la longitud de nuestros arreglos, y que nuestra i vaya incrementando. Obviamente si no le pones la i correcta, no le pones el incremento, te da ciclo infinito. Ok, entonces vamos a ir con un if, y lo que va a haber dentro del if, bueno, la condición sería, si lo que hay en la posición i del password es igual a lo que hay en la posición de nuestro arreglo, ¿cómo se llama? ABC, en la posición y también, o sea, posición por posición se comparan, no hagas nada. Y si no, haz algo que sería marcar el error en la variable. Entonces le ponemos la variable igual a 1. Entonces de esta otra manera estamos haciendo lo mismo, estamos comparando elemento a elemento lo que nos ha ingresado. Si son iguales no hagas nada, si es diferente marca un error. Entonces, ¿qué pasa si son iguales? No va a hacer nada y tu error te va a quedar con un valor de 0. Cuando llegue acá a comprobar si el password es correcto, va a decir, ¿el error es 0? Pues sí, porque no hubo cambios aquí. Pero si hubo alguna diferencia en el password, van a ponerle un 1 y se va a ir al else y le va a decir que acceso denegado. Ok, vamos a comprobar esta cosa que puse. Dice, ingresa un password. Si pongo ABC123, ¿qué pasa? Que nos dice, el password es tal cosa y nos dice acceso grant. Ok, entonces nos concedió el acceso. Vamos a volverlo a ejecutar, pero ahora vamos a equivocarnos poniendo puros números. ¿Qué nos va a decir? Que el acceso es denegado y que lo que ingresamos pues es esto. Ok, entonces sí está funcionando nuestro validador de password. Ok, esta manera está también pues un poco más decente que la anterior. O sea, hay mil maneras de hacer un programa, pero como te digo, esto es una manera muy ineficiente, muy fea
porque todas estas líneas te las puedes ahorrar si conoces la librería string.h. Esta librería tiene una función que fue la que te puse aquí, que es strcmp, que es string compare. Entonces esta es una función que va a recibir dos parámetros. O sea, si te fijas, estoy poniendo una función dentro del if. ¿Por qué? Porque esta función es un booleano, o sea que te regresa o 1 o 0, o true o false. Si es true, se cumple la condición; si es false, no se cumple y se va al else. Entonces esta función recibe dos parámetros, dos arreglos de caracteres. El primero va a ser ABC, que es lo que leemos nosotros del usuario, y el siguiente va a ser el password, que era 123 ABC. Si son iguales, te regresa false, porque está bien pinche rara la función. Entonces, como te va a regresar false, no se va a meter aquí si son iguales, se va a ir al otro lado. La opción sería o intercambiamos este print por el de acá abajo. Vamos a hacerlo para que veas que puede ser una opción hacer esto, porque te digo, esta cosa, si son iguales, marca false, entonces no se va a meter al if, se va a ir al else. Entonces vamos a probarlo de esta manera. Corremos el programa y volvemos a meter el mismo password, que es 123 ABC. Y como ves, dice: el password fue tal cosa, acceso concedido. ¿Qué quiere decir? Que las contraseñas fueron iguales, y por lo que te digo, esta función las comparó, hizo todo ese trabajo y si fue verdad, si fue igual las comparaciones, se va al else, porque aquí te regresó un falso. Entonces esta fue una manera de hacerlo. Podemos regresar a su posición original los printf, y podemos negar lo que nos regrese. O sea, si yo le pongo un signo de admiración, va a decir: niego lo que tengas aquí. Si era false, lo hago true; si es true, lo hago false. Entonces, ahora sí, si son iguales, me regresaría true, porque estoy negando lo que me regresa la función. Entonces, como te digo, ahora sí le regresamos lo correcto, ¿no? Los printf de la posición correcta. Vamos a volver a hacer lo mismo: 1, 2, 3 ABC, y que nos dice: acceso concebido, todo está bien. Esta es una manera muy reducida, ¿no?, de hacer la comparación. Ya no tuvimos que hacer tanto ciclo, tanto desmadre. O sea, con esta función se hizo un parote, pero sí hay que ponerle la librería aquí, hay que incluirla. Ok, por arreglos, creo que fue lo más importante que hemos visto hasta ahorita. Enseguida vamos a ver la siguiente función de la librería, que es strlen. Simplemente te da la longitud de tu arreglo, que tú dirás: ¿para qué me sirve si yo sé que aquí hay un 6? Pues tú sabes, pero el usuario no. Entonces, mira, si simplemente pongo un printf y le pongo adentro un %d, bueno, hay que ponerle así como el tamaño del arreglo ABC es, le ponemos aquí un %d, que va a representa su tamaño. Entonces la función, te digo, es strlen, te va a regresar el tamaño de el arreglo que le pongas aquí. Si yo le pongo ABC, esto tiene un valor numérico. Entonces si yo se lo pongo dentro del printf, me va a regresar un valor numérico, que es la longitud. Por eso se imprime con %d. Fíjate lo que nos dice: el tamaño del arreglo ABC es 0, o sea que hubo un error. Ok, entonces el tamaño es 0. ¿Por qué? O sea, yo te digo, nos va a dar la longitud de nuestro arreglo, y realmente no te da el 6 de aquí, te da cuántos caracteres le has metido a este arreglo. O sea, sí le caben 6 máximo, pero en sí cuántos tiene. Por eso nos marcaba 0, porque hasta este momento no le hemos ingresado nada. Entonces de esa manera te das cuenta cuántos caracteres le han ingresado. En sí, pues sí te daría la longitud, pues, del arreglo, como te dije antes, si estuviera lleno. Entonces podríamos meterle valores diferentes aquí. Pongamos que a este le vamos a meter una A minúscula, y luego vamos a llenar otros tres posiciones, ¿no? Serían 1, 2, y le cambiamos aquí por y por C. Y entonces ok, entonces continuamos con esto. El tamaño debería ser 3, porque te dije, esto regresa cuántos caracteres le has ingresado a tu arreglo. Vamos a cerrar la ejecución pasada, volvemos a correr la ejecución, y que nos dice 3. ¿Ok?
Entonces esta función de strlen nos dice el tamaño del arreglo, pero o sea, referente a cuántos elementos tiene dentro, no su longitud en sí. Ok, te podría dar la longitud si llenara todo tu arreglo, pero bueno, vamos ahora a hacer unos ejemplos que están en internet y veamos que hay varios. El primero dice: escribe un programa en C que almacene elementos en un arreglo y lo imprima. Esto ya lo hemos hecho, o sea, fue lo que estuvimos haciendo. El siguiente dice: escribe un programa en C que lea en números valores en un arreglo y los despliegue en el orden al revés. Ok, o sea, te dice así: input, ingresa el número de elementos almacenar en un arreglo, le da un 3. Entonces luego dice, ingresa los elementos, ¿no? Ingresa 3 elementos. Y luego los desplegamos al revés, y los desplegamos, bueno, primero los despliega, los imprime normalmente y luego al revés. Vamos a hacer esto. Entonces lo que nos están pidiendo inicialmente es pedir la longitud de tu arreglo. Luego ingresar los datos uno a uno. Luego imprimirlo al derecho y al revés. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Está súper simple, súper rápido. Fíjate. Tú cuando no sabes de qué tamaño va a ser tu arreglo, no le pongas un número, ponle una variable. Por ejemplo, la variable tam que tenemos de crear acá arribita. Inicialmente hay que ponerla que sea igual a 0. Por si el usuario le pone alguna mamada de no un número, una letra, no marque así algún error extraño. Entonces vamos a poner que inicialmente que ingrese la longitud. Ingresa la longitud de la regla. Ok, entonces aquí lo que vamos a ponerle es que un scanner para almacenar el valor que nos acaba de dar el usuario, y como es de tipo entero, pues es con un porcentaje de que se almacena, con el ampersand porque es una variable, y aquí ya tenemos, hasta este momento ya sabemos cuánto va a medir el arreglo. Ok, pues por eso es muy importante ponerle algo aquí, o sea, siempre se le pone algo. Si no sabes qué longitud tiene, ponle una variable. Si sabes qué longitud, ponle el número. Ok, luego dice, hay que hacer un ciclo para leer elemento a elemento lo que nos están pidiendo. Entonces debemos declarar otra variable acá arribita, una variable i, para poder recorrer todo el arreglo. Va a ser i igual a 0. Ok, un segundo. Entonces de esta manera se va a leer el arreglo. Vamos a ponerle que sea menor que tan, porque no sabemos tampoco qué valor va a tener para ingresar los tamaños. Y ponemos un scanf, y en el scanf vamos a leer carácter por carácter. Entonces vamos a ponerle que sea %c, coma, ampersand. Vamos a ponerle abc, pero como dijimos, nos va a marcar algo bastante extraño, porque estamos con arreglos de caracteres en code blocks. No sé si así sea siempre, pero en este caso nos va a marcar error. No es que nos marque error, sino que se salta pues como que los índices. Entonces en esta parte ya ingresamos la longitud, en esta parte estamos ingresando los datos. Vamos a ponerle un print en cada, para que ingreses cada elemento. Entonces va a ser diagonal n, ingresa abc en la posición %d, sería en la posición i. Entonces voy a poner por coma i. Entonces aquí le estamos diciendo que ingrese un elemento y luego vuelve a imprimir esto de otro elemento y así. Y después debemos de imprimirlos al derecho y al revés. Podemos copiar simplemente esta parte, traerlo para acá abajo, y podemos decir con un printf arreglo normal, y más abajo poner otro que con otro printf diga arreglo al revés, arreglo al revés. Entonces lo único que se tiene que hacer aquí es con el printf imprimir. Yo voy a poner aquí un salto de línea para que se vea.
y terminando esta cosa otro salto de línea para que se vea la impresión. Y entonces no vamos a imprimirlo así, va a imprimirse todo el arreglo de un solo pedazo. Entonces sería con %s, como es un string, y le ponemos el nombre así y ya. O sea, realmente de hecho no ponemos esto porque lo estamos imprimiendo de manera normal. Pues para imprimirlo de manera normal, un string, arreglo de caracteres, igual que el principio que dije, pero para imprimirlo al revés sí se va a ocupar esta parte. Entonces ahora sí, las condiciones están mal, porque si las dejamos así va a imprimir el arreglo normalmente. Que queremos que imprima del último elemento, que sería tan menos 1, porque vamos a ingresar a los índices. Entonces si le ponemos tan, te va a marcar error. ¿Por qué? Porque dices tú, quiero acceder al índice 5, por ejemplo, pero si tus índices van de 0 a 4, pues un error. Entonces le restamos 1 para que vaya hasta el máximo índice, y queremos que llegue a ser igual a 0. Entonces le podemos ponerle igual a 0, yo creo que no va a haber error, y le vamos a poner que esté restando. Entonces tú ibas a empezar en lo máximo, el índice máximo va a llegar hasta un 0 y va a ir decrementando de 1 en 1. Entonces aquí simplemente vas a imprimir lo que viene siendo tu ABC en la posición I. Y aquí lo que vamos a hacer es imprimir con %c, porque te va a imprimir carácter por carácter, y lo vamos a dejar todo junto, creo que no va a haber problema. Entonces vamos a correr el programa y vamos a ver qué pasa. Que nos dice que ingresa la longitud de terreno, voy a ponerle 5. ok, como ves ya marcó el error que te había dicho, porque lo estamos leyendo con el for. Entonces podemos quitarle ese error. Sí podemos quitarlo. ¿Y qué pasaría con la longitud? ¿Ya no va a hacerle caso? Sí le va a hacer caso. Entonces fíjate, por esta razón yo no leo un arreglo de esta manera, un arreglo de tipo char. Esto es lo importante aquí, es lo importante enfatizar eso. Entonces vamos a ponerle aquí lo que tenía antes, que sea ingresa un arreglo de tamaño %d, y de una vez para que salga, para que entonces de esta manera estamos diciendo que ingrese un arreglo de tamaño %d. Tu variable tam se va a reemplazar por %d y entonces después de esto tú vas a ingresar tu arreglo, pero ya va a ser como %s, no con %c, y le vamos a quitar esto y le vamos a quitar esto. Pues de esta manera debe estar funcionando. Fíjate, dice ingresa la longitud de tu arreglo 5, ingresa un arreglo de tamaño 5, pues voy a poner esto, y ya te dice arreglo normal 1, 2, 3, 4, 5, arreglo al revés, no imprimió absolutamente nada. Seguramente la condición está mal, o sea, seguramente es por esto. Podemos decirle que mientras sea mayor o igual que 0, que vaya restando, porque aquí va a iniciar, digamos, le puse 5 hace rato, va a llegar hasta el 4. Mientras sea mayor o igual la i que 0, pues que vaya decrementando y vaya imprimiendo posición por posición de tu arreglo. Vamos a ver si ahora sí funciona. Sería el tamaño sería 5. Vamos a volver a darle 5, y ahora sí me lo imprimió de manera correcta. Entonces pues el truco aquí sería no utilizar ciclos para leer arreglos de tipo char. Ya vemos que es muy extraño cómo los maneja. Para imprimirlo simplemente es con %s, no te la complicas nada para tipo char. Ok, si quisiéramos hacerlo con tipos enteros, sí tendríamos que regresarnos a lo que teníamos antes con puro ciclo for, y vamos a hacerlo. O sea, esto ya quedó así, ya funciona como nos lo pide el ejemplo acá. Pero fíjate, aquí dice que con numeritos, pero o sea, los números no nos importa porque no estamos sumando, restando ni nada, simplemente lo estamos almacenando, y los números también se pueden almacenar como caracteres. Entonces hay que dejarlo así porque es correcto para nuestro ejemplo. Pero para que sí te quede más claro de los ciclos for, lo voy a hacer súper rápido. Lo único que cambiaría sería esto y esto, y obviamente el char. Ok,
Vamos a hacerlo súper rápido. Voy a hacer que ya sea de tipo entero, que solamente reciba puros números. Se va a seguir llamando igual. Y en esta parte de leerlo, se tendrá que leer obligatoriamente con un ciclo for o con cualquier otro ciclo. Y vamos a hacer que lo lean pues normalmente, ¿no? Desde la i hasta que sea menor que esta mano. Y vamos a hacer que incremente. Entonces de esta manera estamos leyendo carácter por carácter. Bueno, falta nuevamente el escaneo. Y vamos a hacer %d, coma, ABC en la posición I. Pero como es de otro tipo que no es char, se le pone ampersand. Cuando leemos cualquier elemento por elemento de un carácter, de un arreglo de caracteres, se le pone ampersand ahí al iniciar. Y con esta parte estamos leyéndolo. Para imprimirlo simplemente sería hacer casi lo mismo, ponérselo acá abajito y ponerle que sea un printf y quitamos esto. Y ya, de esta manera lo estamos imprimiendo normalmente. Y luego para imprimirlo al revés, simplemente volvemos a agarrar esta parte, la copiamos acá y ya. ¿Por qué? Porque esta condición de acá no cambia. Entonces vamos a correr el programa y vamos a ver que nos dice ingresa la longitud 5. Ok, entonces ingresa un número 1, 2, 3, 4, 5. Entonces dice ingresa un arreglo de tamaño 5. Se ingresaron los 5 datos y normalmente se imprime así y al revés se imprime así. Entonces no tiene tanto chiste ese ejercicio. Vamos a tratar de hacer otros. El siguiente ejercicio que dice, escribe un programa en C que encuentre la suma de todos los elementos de un arreglo. Ok, entonces pues simplemente lo vas a ir sumando todo conforme lo vas ingresando. De hecho podemos basarnos en lo que ya tenemos hasta ahorita. Para eso pues el tamaño lo podemos dejar el tamaño, y que lo imprima normal. Pues no nos importa que lo imprima normal ni al revés, simplemente nos va a importar que nos imprima la sumatoria de todas las posiciones, ¿no? De cada elemento en cada posición. Entonces podemos usar otra variable que se llame suma, que inicia en 0, y simplemente haríamos un ciclo antes de mostrar el resultado final, en el que tú digas que tu suma es igual a la misma, a ella misma, o sea, vaya acumulando lo que ya tiene más lo que haya en la variable ABC en la posición I. Entonces de esta manera inicia en 0 la suma, pues dices tú que tu suma es igual a lo que ella tiene, pues a 0 más lo que haya en la posición 1. Entonces ya la siguiente va a tener lo que hay en la posición 1 más lo que hay en la posición 2 más lo que hay en la posición 3, y se va acumulando y ya. O sea, simplemente no tiene tanto chiste. Suma total es igual a %d y le vamos a poner como suma. Entonces de esta manera ya terminamos el siguiente ejemplo. Lo ejecutamos, ingresamos la longitud de 5, le ingresamos 5 datos y la sumatoria es 15. ¿Okay? Sería 3 y 3 son 6, 4, 10 y 5, 15. Está correcto el programa y de esta manera acabamos entonces este ejercicio, que es el 3. El cuarto ejercicio dice: escribe un programa en C que copie los elementos de un arreglo en otro arreglo. O sea, vamos a hacer como respaldar un arreglo, ¿no? Está súper simple. Vamos a dejarlo lo mismo esta parte de aquí como base, y lo único que tenemos que hacer es crear otro arreglo. Vamos a quitar la parte de suma, vamos a dejar este arreglo porque ahorita nos va a servir para respaldar los arreglos, y vamos a crear otro arreglo como este en el que se van a guardar todos los valores, pero va a ser con un 2. Y luego de esto lo único que se tiene que hacer es decir que tu ABC en la posición I es igual a tu ABC2, porque es donde se va a almacenar, y tu ABC es lo que ya tienes almacenado porque se leyó por teclado y se va a almacenar esta cosa ahí. Entonces ya en ambos arreglos tienes los mismos valores, y para imprimirlo pues podemos poner aquí un printf que diga imprimiendo arreglos, y aquí se van a estar imprimiendo tanto el arreglo que ya teníamos como el nuevo. Entonces simplemente es un printf, que fácil se debería hacer, que sería %d,
y coma, y esto lo voy a encerrar entre nada, así lo voy a dejar, y esto va a ir de 0 al tamaño y tiene que ser el que ya teníamos, ¿ok? Entonces este va a ser tu primer arreglo y tu segundo arreglo va a ser copiar lo mismo pero con un 2, o sea, en vez de eso va a tener un 2 aquí, y hay que ponerle también eso, hay que especificar el primer arreglo. Arreglo 1, y otro printf que diga arreglo 2, y entonces vamos a correr esta cosa. Me marcó un error, tengo un punto y coma aquí, tengo un punto y coma en el otro, y vamos a correrlo y ya. Entonces la longitud es 5, voy a hacer otro correcto y ya se respaldó lo que ven en el arreglo 1 y en el arreglo 2, y ya se terminó lo que nos pedía el ejercicio 4 tal cual. Ahora el 6, escribe un programa en C que cuente el número total de elementos duplicados en un arreglo, ok, es decir, vamos a seguir ingresando datos. Por ejemplo, aquí ingresaron el 5 en la posición 0, el 1 en la posición 1, el 2 en la posición y te va a decir el número total de elementos duplicados fue 1. Realmente está bastante extraño, porque ahora que leerlo dice, escribe un programa en C que cuenta el número total de números duplicados. Bueno, sí, está extraño, pero está simple. Por ejemplo, tú pudiste haber puesto aquí varias veces 1, pero no nos importa cuántas veces se duplica, simplemente queremos saber si está duplicado o no está duplicado. Entonces sería con una regla auxiliar. Básicamente podemos utilizar lo que ya tenemos con cierto cambio. A ver, vamos a tratar de hacerlo. Nos dice que tenemos que ingresar lo mismo, ¿no? La longitud, digamos, y los datos. Ya que sabemos la longitud y los datos, tenemos que recorrer para comprobar cuántos tenemos repetidos. Vamos a ver, podemos crear otro arreglo como ya lo teníamos, y ir así como cambiando, pero sería una tontería, porque fíjate, o sea, lo más simple aquí es hacer un dibujito acá. Voy a hacer un dibujito, voy a quitar esto de aquí y hacer un dibujo súper simple. Fíjate, que es esta cosita de aquí. Vamos a hacer varias divisiones, no son iguales, pero pues ya es un ejemplo. Entonces supongamos que tenemos diferentes elementos en el arreglo. Tenemos aquí un 1, tenemos aquí un 2, tenemos un 1, tenemos un 3, tenemos un 4, tenemos un 3 y tenemos otro 1 por acá. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es un ciclo que nos vaya diciendo recorriendo elemento por elemento, ¿no? Entonces agarramos el primer elemento y lo comparamos contra todos los demás. Decimos este es igual a este y va a decir pues no son iguales. Ahora este es igual a este, sí son iguales. Pues con una variable auxiliar que se va a llamar como cuenta o una cosa así, vamos a decirle que cuenta sea igual a él mismo más 1. O vamos a incrementar la cuenta en 1. No cada vez que encontramos un elemento igualito, simplemente cada vez que estemos en una posición y lo tratemos de comparar contra todos, y si alguno de esos todos es el mismo, o sea, se repite, incrementamos aquí. Porque por ejemplo acá más adelante hay otro 1, pero ya por esta razón no se va a volver a incrementar, ya sabemos que está duplicado. Entonces ya que tenemos esto, ahora vamos a recorrer, recorrimos al 1, dijimos el 1 está duplicado, sí, porque acá hay uno, aquí también hay otro, pero no importa, aunque haya uno nos basta. Nos cambiamos de posición y decimos este 2 está aquí, no, está aquí, no, está aquí, no, está aquí, no, está aquí. Entonces vamos a ir comparando y como no se encontró todos, pues ya no importa. Entonces ahora este 1, ¿qué pasa? Que se va a tener que volver a comparar con todos estos y va a haber
pues como algún error, ¿no? Por esa razón, cuando hagamos esta parte de acá, compararlo contra todos, para que al momento que lleguemos acá y lo volvamos a comparar contra todos, no nos marque otro incremento por este 1, vamos a tener que cambiar este carácter, o sea, esta cosa la vamos a cambiar por una letra. Puede ser por una letra, puede ser por 1000 cosas, o sea, realmente cuando hacemos la primera comparación de este contra este, decimos, no, pues no son iguales, este contra este son iguales, sí, pues pon ahí, por ejemplo, una X. Entonces con esta X ya sabemos que ya recorrimos esta cosa. Entonces no incrementes, pues. O sea, más adelante cuando le pongamos X aquí y X acá, porque son iguales a vamos a seguir recorriendo nuestro arreglo y vamos a llegar a que al 2 lo comparamos con todos y vemos que no hay otro 2. Ok, comparamos ahora la X, comparamos la X contra todos y vemos que hay otra X. Pues sí va a ser una incrementar, ¿no? Porque son iguales, pero no, vamos a hacer alguna clase de arreglo. Y este es un ejemplo de cómo se podría solucionar lo que nos están pidiendo acá. Hay que volverlo a leer si te olvidó. Dice que escribamos un programa que nos diga el número total de elementos duplicados en el arreglo. Y ingresamos los elementos y aquí nada más vemos que está repetido el 1. No nos dice la cantidad de duplicados, dice que nada más diga cuántos elementos están duplicando. Porque si tuviéramos otro 5 acá y otro 1 acá, tú dirías, pues hay 3 unos y hay 2 5. Ahí estaría raro porque serían 3 1, pero no, nada más están duplicando, pues. En este ejemplo digamos que así es. Entonces vamos a hacer lo que te dije. Vamos a ir elemento por elemento preguntando. Realmente serían 2 ciclos anidados, si te das cuenta. Pero ¿hasta qué nivel? Porque uno va a recorrer todo el arreglo, desde la posición 0 hasta la posición del tamaño total menos 1. Entonces tan menos 1. Este es un ciclo que es el más general, pero va a haber dentro otro ciclo. Dentro de ese otro ciclo va a ir nada más recorriendo una posición menos cada vez. O sea, la primera iteración recorre todo. La siguiente recorre nada más estos. La siguiente recorre estos. Y así se van a ir recorriendo, cada posición se va a recorrer uno menos, hasta llegar al final. Para que hagamos eso, va a ser entonces un ciclo for que hace esta parte. Otro ciclo for que haga toda esta parte. Es eso. Entonces, para la programada sería así. El ciclo for que va de 0 al tamaño sería todo esto, lo que vamos el rosita, que va a ir desde 0, desde aquí hasta aquí, obligatoriamente. Entonces, dentro de este ciclo rosita, que es el más grande, vamos a hacer el ciclo café, que va a ir recorriendo una posición menos cada vez. Entonces, para que recorra una posición menos cada vez, vamos a utilizar ciclo for. Vamos a utilizar otra variable, lo voy a declarar acá junto, una j, y tu j va a ser igual a la i, y va a ser j menor que el tamaño, y va a ser j. Entonces tú dirás, ¿por qué va a ser igual a la i? Pues porque la i va a ir incrementando de 1 en una posición. Como va a ir incrementando de 1 en una posición, pues ya no vamos a recorrer esta, ni esta, ni esta. O sea, la primera vez la i vale 0. Pues como la i vale 0, ¿qué va a pasar? Que sí vamos a considerar y vamos a recorrer todos la primera vez. La segunda vez la i incrementó, o sea, tu i inicialmente valía 0. Como tu i, tu j empieza en tu i, entonces déjame cambio de lápiz. Inicialmente tu i vale 0 y tu j por lo tanto también vale lo mismo, porque j empieza en el valor de i. Entonces tu j va a empezar también en 0 la primera vez. La siguiente vez y va a recorrer todo, o sea, tu j la primera vez va a recorrer todo, como dijimos, y la siguiente vez va a valer un 1, entonces ya va a empezar desde el 2. Entonces va a empezar desde el 2 y como sigue valiendo tu j lo mismo que i, pues empieza en la segunda posición. Si vale 1, pero esto es segunda posición. Y la siguiente vez va a incrementar otra vez en 1, va a valer 2. Pues tu j va a empezar en 2. Pues tu j lo que va a ir haciendo es que va a empezar cada vez en un índice más adelante. O sea, primero va a empezar en tu posición aquí. Tu j va a empezar así todo. Luego va a empezar desde una más adelante. Luego desde una más adelante.
Luego y así se la va a llevar hasta llegar hasta que sea igual que la longitud, o sea, aquí, hasta que la I se cumpla, la J ya no entre y ya se terminó. Esta es una manera. Está medio extraño, pero es una manera que se puede correr. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es el condicionante. ¿Ok? ¿Y qué vamos a decir? Que si tu ABC en tu posición, digamos I, es igual a tu ABC en tu posición J, incrementemos la variable que te decía que tenemos que crear, una variable auxiliar que sería como cuenta o duplicados, ¿no? Duplicados, sí. Empieza en cero, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si se encuentran similares, duplicados se incrementa en 1. Se incrementa en 1 y lo que haya en la posición J de ABC lo vamos a cambiar por una X. Entonces, es lo que te estaba diciendo acá hace poquito. Que si tú tratas de analizar el 1, ok, para este 1 dices tú, y voy a hacer mi recorrido. Entonces hago mi recorrido y llego a la conclusión de que aquí había otro 1. Este 1 cámbialo por una X. Y llego a la conclusión de que hay otro 1, cámbialo por una X. Te digo, como son duplicados, pues no importa las veces que estén. Simplemente tú dices, hay un número duplicado cuando haya más de ese número. Y la siguiente vez voy con el 2 y como no hay ningún 2, pues no importa. Y me sigo avanzando y cuando llegue a la X aquí otra vez, pero a revisarla, ya no a sustituirla, voy a decir, pues ¿hay más X? Sí, todavía otra X. Entonces hay que proteger eso, que no nos están pidiendo esto de las X. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay que proteger que no repitas X, o sea, que estés buscando cosas similares, pero que no sean esas X. ¿Cómo? Pues aquí le vamos a poner otro if dentro de este cosa. Si esta cosa de J, bueno, realmente de I, bueno, ya sé, podemos evitarnos muchos cálculos, de hecho, vamos a dejar esto como X. Hasta aquí lo que teníamos son nuestros dos ciclos grandotes del for, y dentro estamos comprobando si hay duplicados, pero para evitarnos esta comprobación con cada elemento, si ya sabemos que hay una X, ya no hay que buscarlo, ya no hay que hacer todo el recorrido. Si sabemos que en la posición Y hay una X, no tendríamos que hacer la prueba con cada posición, porque no queremos saber si hay puras X o hay más X. Eso nosotros nos lo inventamos, pero hay que ponerle si es diferente. O sea, si estamos acá, la primera vez pues llegamos a que tenemos un 1 y buscamos, acá había otro 1, pues cámbialo por X, y seguimos avanzando, y acá decimos, pues acá hay otro 1, cámbialo por X, ya tenemos 2X aquí, y entonces se terminó este ciclo y ahora avanzamos con el 2, entonces decimos, hay más 2, revisamos, el 2 está aquí, no, aquí no, entonces avanzamos a la siguiente posición, en la siguiente posición hay una X, pero si yo sé que hay una X, ya no hay que revisar si hay más X acá, no nos importa, nos importan los duplicados de número, y así para que avance al siguiente número. O sea, cuando te digo, ya no hay que preguntar para ver si hay más X, es tu for que está en medio, que viene siendo esta parte de aquí, por eso lo condiciono, que si hay una X en la posición actual de ahí, ya no busques nada, pero como digo, si no hay una X ahí, entonces sí busca. Entonces con esta parte ya estaríamos sabiendo cuántos duplicados hay. No vamos a decir cuáles son, vamos a decir nada más el número de duplicados, porque igual está medio confuso la página que te dice que un 1, o sea, cuánto, pero te dice número total de duplicados, elementos duplicados, no te dice los elementos duplicados son tales, no, te dice hay un número que se repite, que es esta cosa, porque hay un elemento que se repitió, no es que sea ese elemento, sí coincide pero no es. Entonces ya nada más acá abajo hay que imprimir duplicados y duplicados, si te das cuenta esta parte de aquí,
nos marcaría un incremento doble cuando tenemos este 1 acá. ¿Por qué? Porque vamos haciendo el recorrido. Esto eso no lo preví. Va haciendo el recorrido y acá te encuentras uno, pongo X. Luego por acá encuentro uno, pongo X. Pero cada vez que yo cambio un número por una letra, estoy haciendo un incremento en los duplicados. Me imagino que tal vez incluso estaría bien así. O sea, porque estás diciendo, pues duplicado sería este con este y a lo mejor este con este, o este con este de acá. Está medio raro el texto, pero vamos a dejarlo así para no meternos más en problemas. Y vamos a ver nada más que si este se repitió aquí y se repitió acá, están dos veces el mismo, entonces son dos duplicados. Y que si este no se duplica, pues no importa. Este se duplica una vez, pues una vez. Entonces, para este ejemplo, que si lo ingreso ahorita, deberíamos de tener un 3 como resultado, porque aquí nos da un primero duplicado, acá nos da un segundo duplicado, y acá nos da un tercer duplicado. ¿Ok? Entonces, vamos a correrlo. Duplicados es igual a %d, coma, duplicados, y pues ya, pues simplemente es lo único que se tiene que hacer. No es gran código, pero sí tuviste que pensarle un poco. Ingresamos los datos que tenemos en el acá, son 3, 7, son 7, hay que cambiarle la longitud a nuestro arreglo para que concuerde. Bueno, aquí nos pide el tamaño, de hecho sería el tamaño 7. Si le digo que quiero un arreglo de tamaño 7, va a decir ingresa los datos, no ingresa 7 datos. Pues hay que ingresar los datos que tenemos acá. El 1, el 2, el 1, 3, 4, 3 y duplicados nos dio 7. Ok, está totalmente mal, realmente está mal. Y vamos a ver por qué está mal esta cosa. Podemos imprimir cada vez que ingreses aquí, vamos a imprimir como que el duplicado de esta cosa, ¿no? Podemos con un % de imprimir esta cosa para saber, más bien los dos, para saber por qué razón se está imprimiendo. Es importante saber cómo resolver esta clase de errores, porque igual ahorita si te los doy todo preparadito y así, pues no vas a ver qué pasa si la cago, o sea, así que ¿qué va a pasar? Bueno, la razón que puede ser, que estoy viendo ahorita, es que nosotros estamos diciéndole que la I sea igual a la J, o sea que se compara la misma posición contra ella misma. Es decir, que en esta parte yo digo, la I, el 1 compáramelo con el mismo y con todos, ¿sí ves? Entonces el 1 ya no se debe comparar contra el mismo, eso es un grave error, debe compararse con la siguiente posición. Entonces, pues ese posiblemente sea nuestro error. Hay que incrementarle una posición al 1 para que no se compare a la I, digo, para que no se compare con el mismo, y tal vez ya no nos marque este error, no lo sé. Vamos a correrlo, vamos a volver a ponerle un 7, vamos a volver a ingresar los datos que tenemos acá. Le ponemos 1, 2, 1, 3, 4, 3, 1. Y ahora sí nos está dando los 3 que yo te dije. Te dije, vamos a tener que este 1 aquí se duplica y se duplica hasta acá, y que el 3 se duplica aquí. Pues igual no es lo que te pedía exactamente el programa. Esto ya al último también como que dije, pues no mames, ¿qué pasa cuando tienes más repetidos, más que 2? Pero si lo probamos para esto del programa que nos pide así, nos va a dar un 1. Fíjate, hay que meterle que nos pida un arreglo de 3 posiciones, digamos el 1, el 5, el 1 y el 1. Hay que correr esta cosa. Pues corremos esto, quiero 3 posiciones, quiero el 5, el 1 y el 1, y nos regresa un 1. Exactamente qué es lo que tiene este programa aquí. O sea, si nos pidieran esto y nos ingresaran estos datos, estamos bien, no hay problema. Y ya me pasé con muchísimo tiempo. Te voy a pasar capturas de estos programas para que trates de hacerlos, y después seguimos.
resolviendo más problemas de estos. O sea, tú lo que tratarías de hacer serían los mismos programas que ya viste cómo hice, y si pudieras algunos otros también. Sería todo.